por U2 menos f de x0 sobre y0 sobre h, siempre y cuando ese límite exista. Momento. Es decir, sí. Momento. ¿Por qué dice que f tiene que ser una función definida en R2? ¿No puede ser definida en R3? Puede ser definida en R3, pero para la definición que estamos dando acá, hemos considerado R2. Si, por ejemplo, quisiéramos considerar R3, lo que haríamos es considerar un vector que también es de R3 e incrementaríamos también la componente en Z. O sea, haríamos x0 más h por u1, y0 más h por u2, z0 más h por u3 menos f de x0 y 0 z0 sobre h, siempre y cuando ese límite exista. Es decir, también es válido para R3, solamente que esta definición la dimos para el caso particular de donde f está definido en R2. Y digamos que nos quedamos en R2. Sí. ¿El vector u es de R2 o es de R3? No, ese vector es de R2. Ok. ¿Vamos con la interpretación entonces? Bueno, supongamos que tenemos una función, yo siempre grafico un paraboloide, porque es más sencillo. Tenemos un sistema de ejes coordenados, x y z, bien, y supongamos que tenemos la función z igual a f de xy, bien. En el dominio de la función tenemos ese punto P0 de coordenadas x0 y 0, bien. ¿Cuál es la idea de la derivada direccional? Y que pase por el punto y0, x0 y 0. Ese plano intersectaba el gráfico de la función y esa intersección era una curva. Entonces lo que hacíamos era tomar una recta tangente al gráfico el gráfico de esa curva en el punto x0 y 0, f de x0 y 0. Y decíamos que la pendiente de esa recta era la derivada, por ejemplo, parcial con respecto a x. En este caso lo que vamos a hacer es tomar un plano, ¿bien? Supongamos que este es el vector director, el versor unitario u, el vector u. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un plano que tenga como vectores paralelos al vector u y al versor k, ¿bien? Que pase por el punto x0 y 0. Ese plano va a intersectar al gráfico de la función en una determinada curva, ¿no es cierto? Y en el punto f de x0 y 0, f de x0... Explíqueme Sí. El corte del plano y el gráfico de la función. No se ve nada, perdón. Ahí lo veo mejor. A ver. Acá es donde las dotes artísticas no importan, pero sí las interpretativas, ¿eh? Perdón, Mecha, estamos con la Caro. ¿Nos pasás a una salita? Sí, sí, ya están hechas las salas, imagínate los yappies que soy. Pero qué chica. Sección de grupo. La Vero y Carolina Mancinelli. Mancinelli, ajá. Las mando a la sala 1. Bueno, sigan divirtiéndose con las derivadas direccionales. Están muertos de risa, Vero. No, lo que tenemos que hacer nosotros es peor, no se preocupen. Suerte, querida, muchísimas gracias. Che, no me sale. Ah, ahí está. Ajá. Pará, que mi coso está lento. Cualquier cosa te mando un WhatsApp para que me hagas entrar de nuevo. Mejoró enormemente. Observaciones que se pueden hacer que son importantes. Usted me habla del punto x0 y 0, pero cuando estemos en el espacio, el punto va a ser x0 y 0, 0. ¿Se entiende? Uh-huh. Porque, pongámonos de acuerdo, estamos todos en el mismo espacio, yo hago eso de decirle x0 y 0, pero porque estoy pensando en el dominio, estoy en R2, pero cuando hacemos el dibujo, nos guste o no nos guste, tienen razón los que el libro y todos los autores vieron que ponen x0 y 0, 0. Bueno, Quiero entonces, creer que dice x0 y 0, f de x0 y 0. Sí, tiene que creerlo. Ya está, ya lo sabemos.
en serio, con el dedito así, chao. Ahí está. Está bien que lo haya escrito, pero usted escribe muy chiquito. Sí. Y yo veo, se ve todo muy mal acá. Entonces lo que hacemos es tomar una recta tangente a la curva intersección entre ese plano y el gráfico de la función. A ver. Bien. Entonces, vamos a interpretar a la derivada direccional como la pendiente de esa recta intersección, de la curva intersección entre ese plano y el gráfico de la función. Y en este caso que usted ha graficado, ¿esta Sí. derivada direccional sería negativa porque va para allá o positiva porque va para allá? En este caso sería negativa, porque Bien. si yo me muevo en la dirección del vector u, ¿bien? Vemos que la función toma valores, está decreciendo, es decir, esa tasa de cambio va a ser negativa. Bien. Interpretación geométrica, bien. ¿Alguien tiene algo que preguntar o que acotar? Yo, profe, tengo una duda. ¿Puede ser que ahí el versor U como que esté apuntando más a la izquierda que a la derecha? No, ha hecho el punto y el punto se ve gordo y no ha hecho la flecha del vector. Ah, bien, pensé que esa era la flecha del vector. No, a mí me pasó lo mismo, pero me acordé cuando lo dibujó. Bien. Tengan eso en cuenta, se ve mal a través de internet. En vivo y en directo, las personas nos acercamos y vemos el pizarrón. Acá yo me acerco y se sigue viendo igual. Bien, muy bien la definición, bien la interpretación geométrica. Profe. Si estuviéramos en R3, ¿qué interpretación le damos a la derivada direccional? En ese caso como una tasa de cambio instantánea de la función, pero no tenemos como una interpretación gráfica. Muy bien, supongamos que estamos en R3 y acá la puntita de mi virome es el punto en el espacio, ¿se ve? Espere, profe, que no la veo. Acá, este es el punto en el espacio, estoy en R3 y quiero buscar la derivada direccional en la dirección de la virome, ¿sí? ¿Puedo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué me va a decir? Supongamos que la derivada direccional en este punto, en la dirección de la virome, vale 3. ¿Qué me dice eso? ¿Cómo lo interpreto? Y que si yo me paro en ese punto y me muevo en la dirección de u, los valores de la función van a crecer en esa dirección. Exactamente. Bien. ¿Qué me dice el teorema que ha escrito abajo? Bueno, si es una función, define una región D en Rn que es diferenciable en un punto PC dentro de esa región. Y sea un vector unitario dentro de ese mismo espacio vectorial, entonces este teorema nos dice que la derivada direccional de f en la dirección de ese vector unitario u en P0 lo podemos calcular como el gradiente de la función f en P0, el producto escalar entre ese gradiente y el vector unitario u. A ver. Hago la ¿Cómo demostración. lo pruebo? Sí, aprobarlo. Bueno, entonces, supongamos que la función es diferenciable en esa región, que tenemos un vector unitario u, y que P0 es un punto de esa región. Entonces, queremos probar esta igualdad que tenemos acá. Para ello lo que hacemos es parametrizar un segmento de recta, porque la idea es, supongamos que estamos en P0, nosotros vamos a querer movernos en la dirección de ese vector u, una determinada cantidad hacia un punto, por ejemplo, de coordenadas x0 más h por 1 y 0 más h por 2. Entonces, a través de esta parametrización, que es una parametrización suave, lo que hacemos es parametrizar el segmento de recta que va de P0 a P0 más h por 1. ¿Cómo sabes que esta parametrización es suave? Porque la derivada de esa función vectorial es un vector constante, por lo tanto, para ningún valor de t se va a anular, y además por ser constantes son continuas, para todo valor de t entre 0 y h. ¿Y cómo derivó? ¿Cómo sabe que esa es la derivada? Porque apliqué la definición de derivada de una función vectorial. En realidad,
esto lo podemos expresar de la siguiente manera, o sea, podemos expresarlo como, por ejemplo, x0 más h, t por 1, y 0 más t por 2. Y ahí aplicamos el teorema que nos dice que la derivada de una función vectorial la podemos obtener derivando componente a componente. Bien. Entonces, aplicamos la definición de derivada direccional, que es el Perdón, límite cuando hay... entonces, Sí, ¿cuánto le quedó la derivada? Porque ahora sí que no entiendo. el versor u. Ah, y Recording in eso es un progress. igual. Es un igual, sí. Ahí está. Ok. Bien. Entonces, vamos a basarnos en la definición de la derivada direccional, que es, en P0 va a ser el límite cuando h tiende a 0, de f de P0 más h por u menos f de P0. Esto es lo mismo que expresar eso, solamente que lo expreso así para simplificar la notación. Dividido h. Entonces, basándonos en la parametrización que tenemos acá, f de P0 más h por u es lo mismo que decir f de r de h. Es decir, si a r le evaluamos en h, vamos a obtener P0 más h por u. Entonces, escribimos f de r de h. Recording stopped. Menos la función evaluada en P0, que sería lo mismo que evaluar a r en 0. Nos daría P0 dividido h. Entonces, acá lo que tenemos es una función compuesta, que yo le llamé W, sería f compuesta con r, y sería lo mismo, esta expresión sería evaluar a W en 0 más h, y restarle W en 0. Entonces lo que estamos obteniendo acá no es más que la derivada de esta función compuesta, que es una función escalar de una variable, que en este caso sería t. Entonces, este límite lo escribimos como la derivada de esa función compuesta evaluada en 0. Bueno, y acá, como tenemos una función compuesta, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena. ¿Y por qué podemos aplicar esa regla? Porque sabemos por hipótesis que esa función es diferenciable, y además, esta función vectorial tiene componentes que también son derivables respecto a t, por lo tanto esta función w es derivable, es decir, que este límite nosotros sabemos que va a existir y que va a ser la derivada, y aplicando la regla de la cadena, sabemos que podemos expresarla como el gradiente de la función en r de 0, escalar r' de 0. Como r de 0 es el punto P0, podemos escribir que el gradiente de la función en P0, y r' en P0 lo habíamos definido como el vector u. Entonces nos queda el producto escalar del gradiente de la función en P0 y el versor u. Lo que ha hecho Mariano, esto para todos los demás, no sé si vieron, como todo el tiempo iba diciendo, por lo tanto, por esto, por aquello, entonces me ha dejado a mí sin preguntas, pero porque las ha ido contestando. En su exposición, que ha sido muy buena, ha ido dando las razones de cada cosa, entonces la verdad es que uno como profesor dice, muy bien, excelente. ¿Y esto en qué lo aplica? Esta propiedad que usted acaba de probar se aplica en la demostración de otra propiedad relacionada con el gradiente. ¿En cuál? En la que el gradiente es ortogonal a la curva de nivel en cada punto. A ver. Si nosotros tenemos una función diferenciable en un punto, entonces el gradiente de la función en ese punto siempre va a ser ortogonal a la curva de nivel de la función que pase por ese punto. Y lo que hacemos en realidad es demostrar que el gradiente es ortogonal al vector tangente a la curva, y por ende es ortogonal a la curva. ¿Y por qué es ortogonal al vector tangente? Por el mismo hecho que hacemos acá ¿cómo es que se denomina? La regla de la cadena, es decir, realizamos la misma demostración. ¿Y es la misma parametrización? En realidad no es la misma parametrización, porque estamos teniendo una curva, no necesariamente un segmento de recta. ¿Y qué curva estamos teniendo? Una curva de nivel, o sea, f de, por ejemplo, f en todos los puntos de x, y igual a una determinada constante. Yo le iba a preguntar, ¿qué particularidad tiene la curva de nivel? Que es igual a una constante. Y entonces al derivar, ¿qué pasa? Nos queda la derivada, bueno, de esa regla de la cadena igualada a 0. Entonces, Bien. como el producto escalar entre esos dos vectores es igual a 0,
por propiedad del producto escalar se llega a que esos vectores son ortogonales. Bien. Y el vector gradiente, hábleme del vector gradiente, ¿qué propiedades tiene? Además de que es ortogonal a la curva de nivel en cada punto. También, de hecho, una de las consecuencias o conclusiones que se puede obtener a partir de esta definición es que si nosotros vemos que, por definición del producto escalar, esto va a ser, voy a cruzar, el módulo del gradiente de esa función en P0 por el módulo del vector U, pero U es un versor unitario, así que su módulo es 1, por el coseno de θ, siendo θ el ángulo que forman esos dos vectores. Bien. Entonces, este producto escalar va a tomar el valor máximo cuando el coseno sea 0, es decir, cuando el vector, cuando el coseno sea 1 y el ángulo sea de 0 grados. Es decir, que U sea un múltiplo positivo del vector gradiente. Eso que nos está diciendo que si nosotros nos movemos en la dirección dada por el vector gradiente, vamos a tener la dirección donde la función crece más rápidamente. Perfecto. A esta en realidad apuntaba yo, esta se relaciona íntimamente con la anterior, y entonces acá viene el ejemplo, que este ejemplo lo usamos bastante, por ejemplo, en multiplicadores de Lagrange. Si estoy en un punto, este es el vector gradiente, y acá está la superficie de nivel, por ejemplo, y me quiero, yo soy una mosquita que está parada acá, una hormiguita, y quiero moverme en la dirección de máximo crecimiento, en la dirección de máximo crecimiento de la función desde el punto en el que estoy, ¿verdad? Esa es la conclusión interesante, una de las propiedades más destacables del vector gradiente. ¿Alguien les quiere hacer alguna pregunta más al equipo de derivada direccional? Incluso del equipo de derivada direccional. Yo, profe, en realidad no, sino simplemente que al principio ha puesto que la demostración va a ser para RN y después la trabaja para R2. Solamente eso, que no hay mucha coherencia ahí. Muchas gracias. Bien. De todos modos, díganme, fuera del vector U y su especificación, que está en el renglón, en la columna izquierda, dice demostración, renglón 1. Sí. 2, 3, 4, 5. En el sexto renglón dice R' de T, U igual U1, U2. ¿Acá? Ahí, ajá. Fuera de eso, ¿a dónde han usado el hecho de que están en R2? ¿Qué no podría estar en R3? ¿O qué cambiaría? El gradiente de la función. ¿Cómo? El gradiente. ¿Qué? ¿Cómo sería el gradiente si estuviéramos en R3? ¿Cómo lo escribiría? Tendría 3 componentes. ¿A dónde está escrito? No lo puse. ¿Viste? El único, no lo pongas. Bueno. He puesto el gradiente en P0. Y la ventaja de escribir esto así, incluso de dar la parametrización como P0 más H por U, es que es adimensional la expresión. ¿Entiende? Entonces, échenle una mirada a esto, que está ahí en el lado izquierdo, está hecho para RN. Claro, en vez de haberle cambiado a todo R2, pone al versor U como un versor de RN. Borren el versor U, dejen... Le pongo uno más. Exacto. ¿Se entiende? Esa es la ventaja de la parametrización R de T escrita de esta manera, a diferencia de cómo la escribiste en el límite dentro de la definición de derivada direccional que la especificaste, que está muy bien especificarla, no me estoy quejando. Pero esa definición de derivada direccional, si la querés generalizar a Rn, le pongo acá P0. Borrá arriba a donde dice D incluido en R2 y poné D incluido en Rn. Y acá le pongo... Ahí tenés que poner P0
más h por u. Y el u, igual que lo pusiste en la definición. Y eso es todo. Menos f en P0. Exactamente. Y ahí la tenés en general. Alguien hizo una pregunta en el chat. ¿Pueden repetir cómo C, cómo lleva tilde, C lleva tilde? Si la derivada direccional es positiva o negativa con la regla de la mano derecha, no es regla de la mano derecha, Joaquín. Es así. Vos tenés un punto, supongamos, para hacer un dibujo, supongamos que estamos en el plano. Vos tenés el punto y el versor U ubicado dentro del plano dominio, o sea, en el plano XY, que estamos en el dominio de la función. Y acá arriba está el gráfico, ¿sí? Entonces, cortamos el gráfico con un plano generado por los versores U y K, o 001, y eso nos va a generar una curva, ¿sí? Esa curva que está en el espacio, le trazamos una recta tangente que pase justo sobre el punto X0 y 00, ¿está? Y entonces, esa recta tangente, como bien la dibujó hace un rato Mariano, le había quedado así, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si esto es positivo o negativo? Y el versor U es el que nos dice para qué lado tenemos que caminar. Si caminamos para allá y nos quedó así, va a ser positivo. Si el versor U iba para allá y nos quedó así, bueno, va a ser negativa. No es regla de la mano derecha. ¿Quedó contestado, Joaquín? Mariano, voy a repetir lo que dijimos recién. No es necesario que pongan ni la definición ni la demostración en general. En este momento quedó bueno porque creo que lo han ido entendiendo. Lo importante es que ustedes lo entiendan, lo puedan explicar y puedan atender el caso de R2 y el caso de R3 en particular, que son un poquitito diferentes, pero yo veo que usted en particular no entiende. Casi no tengo sueño, che, casi. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que hacer con respecto a este tema? Les cuento a los chicos que desarrollaron el tema derivada direccional, que acá me dejaron la pelota picando en el área para hablar de regla de la cadena. ¿No es cierto? Porque la hemos usado. Ahí nomás nos vamos a regla de la cadena. Ay, la regla de la cadena, ¿qué decía? ¿Cómo era? ¿Qué condiciones? ¿Por qué esas condiciones le pedís para usar la regla de la cadena? ¿Está? Seguimos. Esperen. Seguimos con el grupo de extremos. ¿Les parece?